Muy buenos días, familia, buenos días, su hermana Edith saludándole. Aquí estamos nuevamente, gracias a Dios. Amén, aquí estamos una vez más. Amén, en este segundo segmento que es escudriñando las escrituras. Amén, escudriñando las escrituras, ya estamos de regreso. Amén, ya estamos de regreso, escudriñando las escrituras. Amén, en esta mañana, siendo las 9:19, damos gracias al Señor. Amén, damos gracias a Dios que ya podemos estar aquí nuevamente. Ayer, la verdad, ya no tuve la oportunidad. Quise hacerlo, pero aparte de que ya no tuve mucha oportunidad, no me sentía tan bien, me sentía un poquito agotada. Hemos tenido varias cosas varias, ¿cómo les diré? Varias cosas que hacer. El fin de semana casi siempre es un poquito pesado. Pero gracias a Dios, amén. Por ahí el día domingo, pues el domingo vamos a la congregación, pero vamos en la tarde, salimos. Ya llegamos a la casa tarde y luego también estuvimos, nos hicieron un llamado a acompañar a un funeral, estuvimos por ahí. Entonces la verdad también me sentía agotada y dije, bueno, lo hago más tarde, pero ya más tarde me fui ocupando y ya no pude estar. Pero bendito sea el nombre del Señor, amén, que pues aunque no me sentía tan bien, aquí estamos. Amén, gracias a Dios. Aquí estamos de regreso, retomando, como les digo, queriendo pues estar constantemente, estar diariamente con la palabra de Dios, con la oración, escudriñando. Gracias, mi hermana Faustina Velázquez, Dios le bendiga. Amén. Y muchas felicidades. Por ahí vi que estuvo de manteles largos. Que el Señor Jesucristo le bendiga y le añada largura de años y que siga la bendición del Señor fluyendo siempre. Amén. En su vida, en su familia. Gloria a Dios. Y sea Él concediendo cada una de las peticiones de su corazón. Mi hermana Faustina, un abrazo en la distancia y muchas gracias por su apoyo constante en la plataforma. Amén. Y en cada video, porque al final, hermanos, todo esto es para Dios, es por Dios. Es para que su palabra se siga pregonando, se siga expandiendo. Cada que usted comparte, cada que usted se conecta, cada que usted nos deja una reacción, un comentario, hermano, esto nos ayuda a que Facebook siga recomendando. Y cuando Facebook recomienda, es todavía una mayor probabilidad de llegar a un alma nueva, de llegar a un alma tal vez alejada de Dios. Amén. Entonces, todos estamos trabajando, hermanos, de una manera y de otra. Tanto usted que está de aquel lado, aunque parece que no, usted también está apoyando a que el evangelio del Señor Jesucristo se siga expandiendo. Gloria a Dios. Así que gracias por ese apoyo a todos y cada uno de ustedes. Todos somos importantes en el reino de Dios. Ninguno es más, ninguno es menos. Todos somos importantes en el reino del Señor. Aún el más pequeño, el que dice la Escritura, el que parece insignificante, amén, es de gran importancia, porque sin ese miembro que parece, no es que sea, parece que no es importante, hermanos, sin ese miembro no funciona el cuerpo completo. Aleluya. Y cada uno de nosotros tenemos una función importante en el reino de los cielos. Así que bueno, gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en esta mañana. Dicho lo dicho, bienvenidos. Estuvimos orando ya. Este es el segundo video. Este es el segundo video. Amén.
Este es el segundo video que estamos realizando en esta mañana. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Es el segundo video ya. Y es la idea y es la... ¿cómo les puedo decir? Pues es el plan. Estar al menos dos videos cada día. Al menos de lunes a viernes. Al menos, por lo menos de lunes a viernes. Estar aquí. Y bueno, vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, verso 13, la confesión de Pedro. Vamos a ver qué dice Pedro. Que Pedro era tremendo, Pedro. Amén. Recordamos que Pedro era un hombre sin letra, un hombre del vulgo, un hombre pues que no tenía modales. Gloria al Señor Jesús. Ayúdenme a compartir, hermanos, por favor, para que nuestros hermanos se puedan conectar en esta mañana y juntos escudriñemos las escrituras en el nombre de Jesús. Ya que por ahí creo que hubo un error y no se compartió mi video, no se pudo compartir. Bueno, vamos a Mateo capítulo 16, verso 13. Dice la escritura, la letra en el nombre de Jesús. Dios la bendiga, hermana Rosario. Hasta Pánuco, Veracruz. Amén. Bendiciones a toda la congregación, a los pastores que están por allá ministrando y llevando la palabra del Señor. Dice la escritura en el verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Yo, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Pues mucho se hablaba, ¿no? En donde quiera que Jesús andaba, pues se cuestionaban o se preguntaban o hablaban entre sí, pues quién es este, ¿no? Que hace milagros, quién es este que tiene autoridad para calmar a las aguas, para reprender. ¿Quién es este? Se preguntaban. Y pues todos sabían que Jesús era el hijo de José, el carpintero. Por eso dudaban, por eso no creyeron los judíos ortodoxos hasta la fecha. No creen que Jesús es el Cristo, el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías. Cuando el Mesías ya vino, estuvo con ellos, anduvo con ellos, comió con ellos, los confrontó y ni así creyeron que él era el Cristo. Y Jesús les pregunta, ¿verdad? Andando ahí en la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. No le preguntó a los de afuera. Tú le preguntas a la gente que no sirve al Señor y bueno, Dios es Dios y ya, ¿no? Pero él no le preguntó a los de afuera, él le preguntó a los de adentro, a sus discípulos, a los que lo seguían, a los que querían recibir las enseñanzas de Jesús, la doctrina de Jesús, ser como Jesús, ¿sí? En su manera de ser, no que quisieran ser Dios, sino que en su manera de ser, hermanos, en esa bondad, en esa compasión, en ese amor, en su esencia, ¿verdad? Que es bueno, que es misericordioso, que es fiel.
Él le preguntó a ellos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente? ¿Qué te han dicho a ti que soy yo? ¿Sí? Hoy en este día el Señor Jesús nos hace esta pregunta a nosotros también. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen de mí? ¿Quién dicen que soy? Amén. Y ellos decían, unos Juan el Bautista, pensaban que eran Juan el Bautista. Otros pensaban que era Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pensaban que era alguno de los profetas, Elías, Jeremías o uno de los demás. Amén, profetas o Juan el Bautista. Pero Jesús les dijo, ¿quién decís que soy yo? ¿Tú quién crees que es Jesús? Amén. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hoy tenemos la revelación de quién es Jesús. Y no es revelado por carne ni sangre, así como el don o el poder de Dios, que no nos lo da carne ni sangre, sino Dios mismo. Amén. Así fue revelado a Pedro. Le fue revelado que Jesús era y es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Y él le dijo, tú eres Pedro. Amén. ¿Quién pensamos nosotros en este tiempo que es Jesús? Muchos lo tienen como que es un hombre cualquiera, un hombre que vino a este mundo, un hombre que anduvo entre nosotros, que hizo milagros, sí, pero no creen que Él es Dios. No creen que en Él está todo el poder. No creen que Él todavía tiene todo el poder. No creen que Él está sentado en el lugar de honor. Aleluya, que le fue dado por cuanto hizo la voluntad de Dios. Aleluya, del Padre. Gloria a Cristo. No creen que Él todavía es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo consideran un profeta, lo consideran un hombre común, pero Él no era un hombre común. Él no era como nosotros. Él no fue, ni es, ni será como nosotros. En Él no hubo pecado. En Él no hubo ninguna cosa de la cual se le pudiera acusar. Él cumplió toda la ley y llevó el cumplimiento del propósito de Dios para el cual Él vino a esta tierra, concebido de una virgen. Amén, aleluya. Nacido en la tierra, gloria a Dios, para que el mundo recibiera salvación, para que el mundo recibiera, gloria al que vive para siempre, la remisión de los pecados. ¿Quién dice la gente que soy yo? Hay pues ahora sí que es una secta, no voy a decir nombres, pero no es una religión, es una secta. Gloria a Dios, aleluya, donde ahí no opera el poder de Dios, donde ahí no consideran que Jesús es Dios, donde ahí no consideran, aleluya, que Dios puede salvarlo, que Dios hace milagros, que no creen en los milagros. No creen en los milagros. De hecho, dicen que aquí en la tierra será el paraíso, cuando no es así. Entonces su doctrina es tan errada porque no han dejado que Dios les revele quién es Cristo, quién es Jesús. Cuando tú y yo abrimos el corazón, podemos entender quién es Jesús, quién es nuestro Salvador, quién es Cristo, aleluya, en el cual fue y es edificada la iglesia. No es Pedro la piedra,
en la cual es edificada la iglesia. A él le dio por nombre Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero no se refiere a Pedro. Se refiere a él mismo, que Cristo es la roca que desecharon los edificadores y vino a ser la piedra del ángulo. Aleluya. Cristo Jesús es la roca en la cual la iglesia es edificada. Y a él, a Pedro, se le dieron las llaves del reino. A él le entregaron las llaves del reino. Pero sobre la roca que se edifica la iglesia es Jesús, Cristo. Amén. Jesús de Nazaret. Aquí el texto griego presenta un juego de palabras. Sí, por eso tenemos que escudriñar. Porque muchos piensan y enseñan que Pedro es la roca en la que edificó la iglesia. Y no es así. Entonces el texto griego presenta un juego de palabras. Jesús dice, eres Petros, o sea, Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, sobre esta roca. Y si nos vamos a Efesios 2:20, para que usted corrobore, porque dice que no es Pedro, aleluya, sino Cristo, pues podemos decirlo que por sentido común, pero también porque la palabra de Dios nos lo enseña. Amén. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Sí? Jesucristo es la principal piedra sobre la cual nosotros edificamos. Ese es el fundamento. Cristo es el fundamento de los apóstoles y de los profetas. En Él está sentado todo. Él es nuestro fundamento. Él es nuestra piedra. Él es nuestra roca. ¿Sí? Y si edificamos sobre la roca que es Cristo Jesús, nada, hermanos, nos va a destruir, no, nuestra casa no se vendrá abajo. Por más fuerte, por más ímpetu que golpeen aquellas aguas sobre nuestra casa, no se vendrá abajo. ¿Por qué? Porque estamos edificando sobre la roca. Por eso el Señor te pregunta, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es el Señor? ¿Quién crees tú que es Él? Jesús es todo para mí. Porque en Él se fundamenta todo. En Él están todas las cosas. En Él está todo el poder. Jesús es Dios. Jesús no es solo un hombre que vino a este mundo. Porque antes de ser hombre, Él era Dios. Y es Dios. Porque dice la Escritura, siendo Dios, se hizo hombre. Y esto no te lo reveló carne ni sangre, sino tu Padre que está en los cielos. Dios no es tres personas, hermanos. Dios es un solo Dios, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él es Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Aleluya, en el cual nosotros estamos edificando. ¿Sí? Él no comparte su gloria, y en el trono solo hay un trono, no hay tres tronos, hay un solo trono. Dios es Espíritu, y en Cristo Jesús podemos nosotros ver la imagen de Dios. Aleluya, aunque ahora nosotros no lo vemos, pero los antiguos sí lo conocieron. Por eso cuando no recuerdo, creo que fue Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo he estado con vosotros y aún me dices, muéstranos al Padre. ¿No sabes que el Padre es en mí y yo en el Padre? O sea que es uno. Y es por eso que Jesús les pregunta a ellos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y ellos, a Pedro le fue revelado.
Pedro que no tenía conocimiento, Pedro que era sin escritura, que era sin enseñanza, que no tenía nada, que era del vulgo, dicen, o sea, vulgar, una persona corriente, una persona tal vez mal hablada, gloria a Dios, que no tenía un buen vocabulario, pero a él se le reveló. ¿Por qué se le reveló, hermano? Porque se le reveló que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque era necesaria la profecía. La profecía se cumplió en Cristo Jesús. La profecía, hermanos, del Mesías, del enviado de Dios, se cumplió. Se hizo carne. Porque, hermanos, Dios no puede morir. Pero la carne sí puede morir. Aleluya. Y la ciencia comprueba, hermano, de la sangre de Cristo, solo hay un compuesto que viene, gloria a Dios, aleluya. Nosotros tenemos 2 cromosomas, que es XY, algo así. Yo no sé mucho de ciencia. Amén. En la sangre de Cristo, científicamente, solo había uno. Amén. Solo había uno. Gloria a Dios. Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Amén. La sombra del Espíritu concibió en María. Entonces, por eso ella es la madre de Jesús. Porque de ella se alimentó. La sangre que alimentaba al Cordero venía de María. Gloria a Dios. De ahí el Señor nace para darnos a nosotros vida eterna. Y vemos en Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gloria a Cristo Jesús. También podemos ver que dice la Escritura. En los evangelios también la palabra griega, eclesia o iglesia, aparece solo aquí en Mateo 18:17, en la Septuaginta. La palabra traduce el término hebreo para asamblea o reunión, o sea, iglesia. En la palabra griega también es asamblea o reunión de los israelitas en el monte Sinaí. ¿Se acuerda que en aquel entonces no había en sí un templo, sino simplemente hacían las reuniones? Sí, se reunía todo el pueblo. Y eso lo va a encontrar en Deuteronomio 4:10. Ahora bien, nos vamos a que el Señor le da las llaves a Pedro. Ahí sí le da las llaves en Mateo 18:18. Esta autoridad es dada a todos los discípulos. La vemos en Juan 20:23. Vamos a leer Juan 20:23. Porque esta autoridad no solamente la tuvo Pedro, gloria a Dios, sino que también es dada para todos los discípulos. Tú eres un discípulo de Jesús porque estás siguiendo las pisadas del Maestro. Gloria a Dios. Dice la Escritura, a ver, Juan 20:23, les dijo en el verso 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Cuando habla de remitir, después de recibir el Espíritu Santo, pueden lidiar con pecados en la comunidad cristiana. O sea, que cuando tú tienes el Espíritu Santo, puedes tú, gloria a Dios, lidiar o soportar o llevar puedes compartir pues aún con aquellas personas, gloria a Dios,
porque tienes el Espíritu Santo. Tú no vas a caer, gloria a Dios, si tú te mantienes lleno del Espíritu Santo. En la comunidad cristiana dice, remitiréis, les son remitidos después de recibir el Espíritu Santo. Espíritu Santo. La misión de los discípulos ya anunciada solo será posible con la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, podemos cumplir con la misión para la cual nos fue dada, que es, hermanos, compartir a aquellos que están en pecado, que están fuera de la voluntad de Dios. Tú puedes cumplir con esa misión. No tengas miedo de hablarle a alguien de la palabra de Dios si tú has sido lleno del Espíritu Santo, porque esa es la misión para la cual fuimos llamados, hermanos, a anunciar el Evangelio de Jesús, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. No que vayas y le diga, oye, tú te vas a ir al infierno. No, hermano, muéstrale primero el amor de Dios. Lo que tú recibiste del Señor, lo mismo da lo que has recibido, perdón, porque de lo recibido damos, hermano. Hemos recibido el amor de Dios, hemos recibido la misericordia de Dios, hemos recibido el regalo de Dios. Por eso hoy nosotros compartimos de lo que hemos dado. Yo he recibido el amor de Dios, ¿sí? Y como Dios ha sido misericordioso y bondadoso conmigo, amoroso, es un Padre amoroso, que ciertamente sí nos reprende, pero con cuerdas de amor nos atrae hacia Él. Ese es el Cristo que yo he recibido y que yo conozco. Un Cristo que no hace acepción de personas. Un Cristo que cubre multitud de pecados. Aleluya. Un Cristo que vino para salvarme, para rescatarme, que un día ciertamente compareceremos. Pero hoy, en este tiempo, el Señor no vino a juzgar al mundo. Vino para que el mundo sea salvo por Él. Para eso vino Jesucristo. Por eso les preguntaba, ¿quién dicen, quién creen, quién piensan que soy yo? Él no es el juez ahorita. Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y todo el que crea en Él será salvo. El que crea en Cristo Jesús será salvo. Claramente debemos vivir una vida apartada del pecado y unida a Cristo Jesús, que a través de Él nosotros recibimos la santidad. A través de Él nosotros podemos consagrarnos para separarnos del pecado. Hermano, la consagración te aparta del pecado. La consagración te aparta de los deseos carnales, de las concupiscencias, de la humanidad. Por eso Él les dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Aleluya. Recibid al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a buscar esta escritura, hermanos. Algo aquí hay poderoso. Juan 20. Gloria a Dios. Pero lo vamos a leer en una traducción actual para alcanzar a comprender esta porción en el verso 21. Cuando Jesús les aparece a sus discípulos, dice, en la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, que Dios los bendiga y les dé paz. Después les mostró las heridas, ya que Jesús había resucitado. Después les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo, como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo,
reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Y si no los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, si nosotros no recibimos, ¿sabes cómo podemos perdonar? Cuando tenemos el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a poder perdonar a aquel que te hizo un daño. Porque el que tiene el Espíritu de Dios, hermano, perdona. Porque el que tiene el Espíritu de Dios, hermano, pasa por alto la ofensa, pone la otra mejilla, ama aún a su enemigo. Esa es la esencia de nuestro Dios, que Él deposita por medio de su Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, amén, aleluya, no podemos cumplir con la misión para la cual nosotros hemos sido enviados. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para que podamos nosotros cumplir con esta gran misión, hermano. Y en este tiempo, sobre todo, que es el más difícil, bueno, yo creo que no es tan, pero sí es uno de los más difíciles. La diferencia es que nosotros en este lado del mundo no sufrimos como de aquel lado del mundo, la persecución hacia la iglesia. Aleluya. Y estos hombres soportaron la persecución. Usted lee, mira, que dice que los discípulos tenían bien cerradas las puertas por temor a los líderes judíos, ¿verdad? Que pues los perseguían, porque para ellos eran blasfemos, blasfemaban contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Entonces ellos no podían creer que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. No lo podían creer, no podían, no cupo, por decir, no cupo en su mente. Porque nuestra mente es finita, hermanos. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, hermanos, hay misterios que Dios nos revela, poderosos misterios que Dios nos revela, aleluya, para que nosotros podamos cumplir con la misión para la cual fuimos llamados, gloria a Dios. Entonces, Él les dice al final, no le digan a nadie que yo soy Jesús, el Cristo. No le digan, dice. Pero yo pienso que no se quedaron callados. Y por esa razón fue de que vinieron a él, ¿cómo se llama? Lo enjuiciaron, porque para ellos, para los judíos, era una blasfemia que él dijera, en otras palabras, que él era Dios, ¿sí? Él no podía decir eso. Para ellos era como una falta tan grande decir o pensar de que él era Dios. Entonces por eso lo llevaron al juicio y a la muerte. Amén, porque a la vez dijeron, bueno, si realmente es el Hijo de Dios, bueno, que se salve a sí mismo, que baje de esa cruz y se salve, porque ellos querían que comprobara. Pero tantas señales Jesús dio, tantos milagros Jesús hizo, la profecía de Isaías que nacería un niño nos es dado, amén, y en él iba a estar toda la salvación, y ellos no lo creyeron. Nació de una virgen, no lo creyeron. Entonces querían que demostrara que él era Jesús, pero él tenía un propósito más grande. Entonces el enemigo sabe que tú tienes un propósito más grande y te va a querer hacer dudar de quién eres. Por eso siempre les digo, yo procuro recordarles, no pierda su identidad de hijo. Usted no tiene que demostrar que es hijo de Dios. Para empezar, la palabra de Dios lo dice, los frutos lo dicen, quién es hijo de Dios y quién no, hermano. Ciertamente no estamos exentos de equivocarnos, y el enemigo vendrá a acusarte. A ver, y dices que eres hijo de Dios, o dices que eres cristiano, y mira lo que hiciste, mira aquello, mira esto, mira lo otro. Hermanos, estamos en la rueda del alfarero. No permitas que el enemigo
te acuse. Y si te acuse, reprende toda palabra contraria. Y el Señor reprenda al adversario de nuestra alma. Amén, aleluya. Porque Él es el único que tiene poder para reprender a Satanás. Nosotros no reprendemos a Satanás, hermanos. Nosotros no tenemos esa autoridad porque ni aún el ángel lo reprendió cuando contendían por el cuerpo de Moisés. Dijo, el Señor te reprenda. Amén. Esa es la oración correcta. Cuando sabemos que el enemigo de nuestra alma está con nosotros luchando, el Señor lo reprenda. Amén. Nosotros podremos reprender demonios, atar demonios, espíritus y potestades, pero a Satanás esa autoridad no la tenemos nosotros. Solamente la tiene el Señor Jesucristo. Aleluya. Eso también tenemos que aprender y tener mucho cuidado, hermanos. Gloria a Dios. Yo recuerdo un pastor que decía, no le saque la lengua al diablo porque se la puede mochar. Amén. Y es cierto, hermanos. Es cierto, porque nosotros no tenemos esa autoridad. Y hay gente que se ha atrevido a tanto. Aleluya. Y que no le ha ido bien. No le ha ido bien. Gloria a Dios. Entonces damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él es quien nos va revelando, nos va enseñando, nos va mostrando. Porque sí hubo una temporada donde no conocíamos Biblia y podíamos llegar a decir, te reprendo, te reprendo. Y no, no es así. El Señor te reprenda. Y el Señor lo reprende. Es más, el Señor dice en su palabra que si Él viniere contra nosotros con ímpetu, el Señor levantará bandera contra Él. Amén. La bandera de la victoria, hermanos, nosotros la tenemos no por nosotros, sino porque el Señor Jesucristo nos ha dado esa victoria. Ese es el Cristo que yo conozco, en el que creo. Por eso tengo esta convicción de que Dios es poderoso, de que Él hace como Él pueda. Y ciertamente Él gobierna este mundo. Él es el príncipe, pero al que yo sirvo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el alfa y es la omega, es el principio y es el final. Es la raíz, amén, de David, gloria a Dios. Es la estrella resplandeciente. Ese es al Dios que yo sirvo, al gran yo soy, y sobre Él no hay otro. Por encima de Él no hay otro, y fuera de Él no hay quien salve, sino nuestro amado Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y a Él sea toda la honra. Amén. Debemos, hermanos, las Escrituras nos revelan a Cristo. Las Escrituras dan testimonio de Cristo. Las Escrituras nos enseñan quién es Cristo. Si usted no sabe, escudriñe las Escrituras. Pídale a Dios en oración sabiduría, discernimiento para comprender, para entender, y que no sea su pensamiento humano o enseñanza de hombres, sino que el mismo Espíritu Santo le revele, le muestre, le enseñe quién es Él. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Santo nuestro amado. Santo, santo. Y por último, leemos brevemente, rápidamente, Marcos 8:27, que también extiende un poquito lo que es Mateo. Marcos 8. Marcos 8, gloria a Dios. Vaya anotando cuando usted no esté, anótela, cuando usted, no tenga la Biblia a la mano, al menos tenga ahí donde anotar, para que anote todas las citas y ya con detenidamente usted tenga esa oportunidad de seguir escudriñando. Amén. Marcos 8, 27, 30 dice: la confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías,
y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Dios le bendiga a mi hermana Leti, Dios le bendiga, gloria a Dios, amén. Gracias por acompañarnos, hermanos. Aquí Marcos no habló mucho, en realidad, ahora sí nos quedó mal. Gloria a Dios, no, simplemente nos confirma lo que Mateo habla, amén, sobre lo que Pedro dijo, sobre lo que el Señor les preguntó y lo que Pedro dijo. Entonces les dijo: tú eres el Cristo, amén. Y con Mateo pues sí nos hace un poquito más extenso y le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, amén. El Hijo del Dios viviente. Jesús es el Salvador y el Señor de todos. Gálatas 1, 15, 16, sobre la revelación, hermanos. Gálatas. Gloria a Cristo. Se me olvida dónde está, aquí está. 1, 15, 16. Ya me quiero ir, pero me lleva una y otra. Dice la escritura en Gálatas 1, 15, 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Este es el ministerio de Pablo, hermano. El ministerio de Pablo habla de que a él no se le reveló por carne ni sangre. Amén. A él no se le reveló Jesús, sino que el mismo Dios se le reveló. Él le dijo: Señor, ¿quién eres? Jesús le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Pero él perseguía a la iglesia, ya no estaba persiguiendo a Jesús, perseguía a la iglesia. Entonces cuando cuando Pablo oye estas palabras, entiende que estaba persiguiendo al mismo Dios. Por eso dice la escritura, vamos a leerlo más para que lo entendamos más. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Amén. Esta es parte de lo que el apóstol Pablo en Gálatas está compartiendo, porque el evangelio de Cristo a él no se lo enseñó hombre, no se lo reveló carne, sino que el mismo Jesucristo se lo reveló, se lo enseñó, se lo mostró para que él predicase a los gentiles, o sea, a nosotros. Gracias a esta revelación, hoy nosotros tenemos el evangelio de Cristo, hoy tenemos ese regalo maravilloso que es la salvación, la vida eterna y el perdón de los pecados. Hermanos, ¿cómo saber quién es Cristo? Primeramente, hermanos, por revelación de Dios, a través de su palabra, a través de un encuentro personal, a través de la búsqueda constante. Así como el apóstol Pablo, para gloria de Dios lo digo, como en otro momento yo se los he compartido, cuando yo empecé en el camino del Señor, cuando yo tuve mi primer encuentro con Jesús, recuerdo que
que yo comía, yo almorzaba, desayunaba, almorzaba, comía, cenaba, merendaba, cenaba y todavía, porque yo me la pasaba día y noche, prácticamente día y noche con la Biblia. Biblia, 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 comiendo, 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 comiendo. Y Dios me daba, y Dios me daba, y Dios me mostraba. Y Dios a través de su palabra me empezó a hablar, me empezó a mostrar, me empezó a revelar quién es Él. Para gloria de Dios. Y recuerdo que en todo ese tiempo, en todo el caminar con el Señor, ha sido Él quien me ha enseñado, quien me ha mostrado. Y desde que yo recibí el primer encuentro, la primera enseñanza, todo lo que he recibido de Dios hasta el día de hoy no ha cambiado. No ha cambiado lo que Dios me ha enseñado. No ha cambiado lo que Dios me ha revelado por medio de su Espíritu. Aún yo he escuchado predicadores, aún yo he escuchado los predicadores y así. Y no por lo que ellos digan, piensen, ha cambiado lo que Dios ya me reveló, lo que Dios ya me mostró. ¿Por qué? Porque en el Espíritu, hermanos, en Dios no hay confusión. La palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios se unifica, la palabra de Dios se complementa desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ¿qué tenemos que hacer para que nadie nos engañe? Escudriñar las Escrituras. No solamente que me enseñen lo que yo oigo, lo que yo aprendo de otros, no, sino que yo tengo una relación personal con Dios. Yo tengo una búsqueda personal con Dios. Yo te puedo apoyar con estos videos y compartir la palabra de Dios. Pero si hay algo más hermoso, y más precioso, y más sublime, y más maravilloso, es que tú mismo puedas tener la revelación de Dios por medio de su Espíritu, en un encuentro personal, en una búsqueda personal, constante, íntima, secreta, donde solo tú y Él puedan unirse, puedan juntarse y aprender. Gloria a Dios, porque el Señor lo dijo en aquellos tiempos o en los postreros tiempos, no habrá necesidad de que alguien los enseñe. Yo pondré mis leyes en sus corazones. Hoy nosotros tenemos la ley de Dios en nuestro corazón. La cumplimos por amor a Él. ¿Cuál ley? Si ya no vivimos bajo la ley, su voluntad, sus mandamientos, su palabra son los mandamientos de Dios. No solo hay 10 mandamientos, hermanos. Mire todo lo que hay en la palabra de Dios. Todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Este libro, hermanos, no es para el mundo. Estas enseñanzas no son para el mundo. Son para ti, son para mí, que ya somos creyentes, que seguimos a Jesús, que somos discípulos del Señor. Si somos discípulos del Señor. Esta palabra tú no puedes ir con un inconverso y decirle, oh no, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Si ellos no sirven a Dios. Tú a ellos les tienes que dar el plan de salvación, el amor de Dios, el sacrificio de Jesús. Y cuando ellos se hayan convertido al Señor, como tú y yo nos convertimos, porque una cosa es creer y otra cosa es convertirse. Oye, hermanos, son tantas cosas, no lo quiero saturar. Pero una cosa es que creemos y otra cosa es que nos convirtamos. ¿Cómo sé que yo ya me convertí? Cuando buscas hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Estás convertido a Cristo. No solamente has creído. Porque en Dios y en Jesús Cristo, muchos, todo el mundo casi cree. Pero no se han convertido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se hubiesen convertido a Cristo, pues ya estarían en el camino con el Señor, ya estarían buscando, procurando hacer la voluntad de Dios, y no es así. Entonces, cuando nos convertimos al Señor, podemos nosotros aprender mucho más, porque ya no vivimos nosotros. Dijo el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, gracias. Hay mucho que aprender, hermanos, mucho.
La verdad, y nunca vamos a terminar de aprender. Yo no lo sé todo. Yo cada que abro la palabra, cada que vuelvo a leer, hace, ¿qué serán? No sé si unos 2 o 3, yo creo que ya son unos 3 años. Estuvimos en el libro de Proverbios. Lo escudriñamos, lo pudimos decir, lo aprendimos desde el capítulo 1 al capítulo 31. Y en ese tiempo aprendimos mucho de ello. Y Dios nos habló a través de ese libro. Y nos hizo reflexionar sobre varias áreas de nuestra vida. Y lo pusimos por obra. Y en la congregación actualmente el pastor está llevando este mismo libro. Y en cada cita y en cada enseñanza volvemos a aprender. Y de diferente se canaliza a otra área de nuestra vida. Y seguimos aprendiendo, hermano. Por eso aquel que dice, no, yo ya no necesito. Yo ya conozco, yo ya sé. Yo no lo sabes. Porque si supieras, quisiera seguir aprendiendo más. El que no sabe, digo, amén, el que no sabe, hermano, siempre va a querer saber. Y el que sabe va a decir, yo no sé nada. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque sabe que en el Señor nunca terminamos de aprender. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hasta aquí esta porción de la palabra de Dios. Si Dios nos permite, mañana me conectaré nuevamente para seguir con Mateo. Procurar terminarlo ya. Amén. Ya me extendí bastante. Mañana vamos a ver, Jesús anuncia su muerte. Amén. Jesús anuncia su muerte. Y si es posible, entraremos al capítulo 17, si fuese posible. Si no me extiendo mucho ahí en el anuncio de la muerte de Jesús, entraremos al capítulo 17, ya será de Dios conforme Él nos vaya guiando. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Mi hermana Miriam Cervantes, amén. Gloria a Dios, le bendiga. Es mi hermana María, amén, mi hermana María. Dios le bendiga, hermana María. Mi Camacho, María Landeros, mi hermana Leti Reyes, mi hermana Rosario Juárez, mi hermana Faustina Velázquez, mi hermana Dora Landeros, mi hermana Maris Bent, amén, allá en Juárez, Chihuahua. Ay, hermanos, qué bendición poderles conocer a la distancia. Dios me permita un día visitar todas las ciudades. Tengo fe que un día voy a ir a todas esas ciudades, cada ciudad de donde viven mis hermanos, amén, que siguen nuestra página, que un día vamos a poderles visitar, amén, en el nombre de Jesús. No sé cuándo, siempre lo he dicho desde que comencé en redes sociales, siempre lo he sentido y ya lo había olvidado, pero ahorita lo recordé, que creo firmemente que un día los voy a visitar en su ciudad, ya sea para vacacionar o para llevar la palabra de Dios, sea lo que sea, que Dios nos lleve. Si es para llevar su palabra, mucho que mejor, amén, se disfruta más. Pero si no fuera así, pues al menos para conocer esas ciudades hermosas donde Dios les permite vivir. Bendiga su ciudad, hermanos. Dios le bendiga a mi hermana Diana Puente. Vamos a bendecir nuestra ciudad, hermanos. Vamos a declarar la palabra de Dios, que todo lo que la planta de nuestro pie pisare será bendito. Empecemos a reprender las tinieblas, hermanos. Empecemos a declarar nuestra tierra, nuestra nación, nuestra ciudad, nuestra comunidad, sea donde sea que vivamos, así sea un pueblito tan alejado, ahí está Dios, ahí la mirada de Dios está, hermanos, aleluya. Pero nosotros tenemos que creerlo y que empezar a declarar: esta tierra que Dios me ha puesto es bendita por cuanto un hijo de Él está caminando aquí. Y yo sé que no hay solo hay uno, hay muchos, amén, en ese lugar donde tú estés. La maldad es mucha, pero el Señor es bueno y es misericordioso, y mientras tú estés ahí, Dios no va a destruir esa tierra, al contrario, Dios va a extender su misericordia
por causa tuya, para que otros puedan alcanzar la salvación y reconciliarse con Cristo, hermanos. Hagamos nuestra labor primeramente en nuestra casa, en nuestra comunidad, y ya después vamos, hermanos, a donde Dios quiera que vayamos, en el nombre de Jesús. Su batalla es mi batalla, seguimos en pie de guerra. Hoy se me olvidaba, hoy tengo radio, hermanos, acuérdense, hora local, Reynosa 3 y 10, Radio Selah, Facebook, vamos a estar transmitiendo en vivo también totalmente. Hoy voy a estar allá construyendo los muros, amén. Si algo nos ayuda a edificar, hermanos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, donde no cambia, no hay variación, es la misma palabra, fiel y verdadera, no va a pasar, hermanos. Lo que Dios decretó ayer se cumple hoy, se cumple mañana y por los siglos de los siglos. Nadie puede cambiarla, y aquel que cambie esta palabra, hermano, por una pequeña palabra, sea anatema, dijo el Señor. Nadie tiene la autoridad de cambiarla, de modificarla. La palabra de Dios es la misma. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias por haberme acompañado, hermanos. Siga la página. Actualícese, hermanos, siguiendo la página. Si usted entra a nuestra página y le aparece la leyenda seguir, es que usted no nos sigue. Y si no nos sigue, hermano, Dios lo va a reprender. No se crea. Cada quien es libre de seguir a quien quiere, pero si este contenido, hermano, es de bendición para tu vida, y esta servidora, humildemente, para la gloria de Dios, te es de bendición, pues apóyanos siguiendo la página. Amén. Si dices siguiendo, tú ya nos sigues, muchas gracias por seguirnos. Amén. Gracias por seguir nuestra página. Y gracias por compartir también, hermanos. Ayúdenos a compartir estos devocionales matutinos, esperando en el nombre del Señor que podamos seguir alcanzando, ¿verdad?, esos lugares aún más pequeños y más remotos. Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Me gustó donde dice que el Señor entró y les dijo: Dios les bendiga, paz, paz a vosotros. Amén. Ya perdí la cita, pero ya la perdí la cita, hermanos, pero sea nuestro Dios, amén. Las quería dar, pero ya la perdí. Pero es ahí en Juan. Amén, es en Juan, que leímos hace un ratito. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí leas el capítulo 20 de Juan. Amén. Eso es en el capítulo 20 de Juan. Ahí léaselo y ahí le va a recordar la bendición del Señor Jesús a los discípulos cuando entró a aquella casa, que les dijo: Dios los bendiga y les dé paz. Dios los bendiga y les dé paz. Paz a vosotros. Amén. Hasta la próxima transmisión. Gracias por habernos acompañado. Su hermana Edith les saluda desde Reynosa, México. Recuerde, por la tarde, hora local de Reynosa 3 y 10, estaremos en vivo completamente por Facebook, Selah Radio. Yo tengo las 10 y 17. Sincronice su horario. 10:17 de la mañana tengo actualmente. Nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias. Gracias, hermanos y hermanas, por su apoyo constante. A Dios sea toda la gloria. Seguimos en pie de guerra. Su batalla es mi batalla. Nos vemos en la próxima transmisión.